Muy buenos días, alumnos. El tema que vamos a desarrollar hoy es los derechos humanos. Quien les habla es la docente Catherine Yechechín Picón del área de desarrollo personal, ciudadano y cívico. Vamos a ver lo que es derechos humanos y tenemos también la Declaración de los Derechos Humanos. Tenemos aquí que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lenguaje o cualquier otra condición. Todos vamos a tener los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en la Tercera Asamblea General Anual de la ONU, que es Organización de las Naciones Unidas, que se va a realizar en la ciudad de París, en Francia, que se dio el 10 de diciembre de 1948, a los cuales van a contar con 52 países que participaron, 52 países participaron, 42 países estuvieron a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 países se abstuvieron y 2 países no llegaron a esta asamblea. Tenemos características de los derechos humanos. Se dice que es universal los derechos humanos porque van a estar incluidos en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, va a existir o vamos a tener los derechos universales con aquellos países que se ha firmado o se dio la Asamblea General. Tenemos que son inalienantes porque no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos, nadie te puede quitar tus derechos. Son irrenunciables porque no se puede renunciar ni se va a poder transferir a otras personas. Por más que quisieran pagar una, digamos así un claro ejemplo, pagar una pena privativa de otra persona, no pueden porque cada uno va a contar con sus derechos. Así que tú no puedes renunciar a tus derechos o transferir tus derechos a otra persona, ya que todos nacemos con ellos. Imprescriptible, porque son para toda la vida. Indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No pueden prescindirse de ninguno. Tenemos los derechos de primera generación que van a surgir con la Revolución de Francia, con la rebelión contra el absolutismo del monarca. Ya sabemos que en ese tiempo existía lo que era la monarquía absoluta, gobiernos de reyes que se daban a través de herencias. Se encuentra integrado por los denominados derechos civiles y políticos. Entonces, los derechos de primera generación se dan gracias a la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa se da porque existieron los pensamientos ilustrados. El pensamiento de liberación, ahí tenemos a Montesquieu, Rousseau, que nos hace conocer una frase muy importante, que él va a mencionar que no debe de existir una persona tan pobre que pueda vender su voluntad a un rico, ni una persona tan rica que pueda comprar la voluntad de un pobre. Tenemos entonces los derechos civiles,
que se van a dar y los derechos políticos. En los derechos civiles tenemos igualdad, todos tenemos los mismos derechos sin, sin ser discriminados. Tenemos el derecho a la vida, que desde el momento de la concepción ya tenemos este derecho. Tenemos el derecho a la libertad, derecho a la seguridad nacional, tenemos el derecho a la propiedad privada. Este derecho de la propiedad, incluso un concebido, el padre de familia puede dejar como herencia a su hijo, que todavía no nace, pero está por nacer, puede dejar herencias, puede dejar algunas propiedades, sí, pero ya saben que se va a hacer cargo siempre y cuando nazca vivo. Tenemos el derecho civil, que es no a la esclavitud ni torturas, a elegir, a la libertad de opinión, de reunión y asociación. Actualmente nuestra libertad se está viendo privada debido a que estamos en un estado de emergencia. En este caso, el derecho a la libertad va a tener, se va a presentar este tipo de inconvenientes, que no podemos salir. Tenemos el derecho político, el juicio de amparo, la personalidad jurídica, puede formar organizaciones. Tenemos igualdad ante la ley, no ser preso arbitrariamente. Nadie puede ser detenido de manera arbitraria. Tiene que ser con un documento o en caso de flagrante delito, que como se dice es encontrado con las manos en la masa, sí se puede. Presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se nos compruebe lo contrario. Participación en el gobierno. Ocupar puestos públicos y las elecciones auténticas. La transparencia de las elecciones se encarga de garantizar, se lo van a garantizar a través de los derechos políticos. Tenemos los derechos de segunda generación, que la constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales. Van a surgir como resultado de la Revolución Industrial en México. La Constitución de 1917 incluyó los derechos sociales por primera vez en el mundo. Constituye una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva, de acuerdo a las posibilidades económicas del mismo. Vamos a tener entonces que los derechos de segunda generación el Estado se va a encargar de garantizar el cumplimiento de estos. Los derechos sociales, económicos y culturales tenemos a la seguridad social, al trabajo, al sindicato, la familia, la salud, alimentación, salud física y mental, la infancia y maternidad. Deben recibir asistencia especializada. La educación, seguridad pública y derechos a escoger el tipo de educación de los hijos. Tenemos entonces que necesariamente los derechos de segunda generación van a ser los derechos a la educación, a la salud y al trabajo. Tenemos el derecho a la educación, que el Estado lo va a garantizar a través de las instituciones públicas. Tenemos el derecho de la salud, que también el Estado garantiza la atención a través del SIS o del Seguro Integral de Salud, que es el salud.
Si este derecho de salud, por ejemplo, ahí tenemos a la alimentación, salud física y mental, con relación al infante, su control, y la maternidad también su control, que deben necesariamente recibir la asistencia especializada para que para que se pueda la persona desarrollar bien. Es necesario priorizar la educación y la salud. El trabajo, como ya lo hemos mencionado, se puede dar, pueden formar los sindicatos, que son un grupo son un grupo que van a tener representantes que puedan hablar con los empresarios o los que son encargados para que puedan tener una mejor calidad de trabajo o en todo caso remuneraciones, de acuerdo a las necesidades que va a corresponder el ambiente laboral. Tenemos el derecho a la maternidad también, que es que dentro del derecho al trabajo también lo tenemos, el derecho al descanso, que se dan el trabajador debe de laborar 8 horas al día y a la semana contar con un día de descanso, al igual que al año debe tener 2 vacaciones que deben ser pagadas. Eso sería con relación a los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos o culturales. Ahora tenemos los derechos de tercera generación, que se forman por los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como resultado de la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que los van a integrar. Para el cumplimiento de los derechos de solidaridad se necesita el apoyo de todos, del Estado y de la población. Tenemos la autodeterminación, la independencia económica y política, identidad nacional y cultural, el derecho a la paz, entendimiento y confianza, desarrollo, la cooperación, el patrimonio común de la humanidad, el medio ambiente. Para que se pueda dar estos derechos de tercera generación, es necesario que todos apoyen o todos mantengan ya sea el orden, ya sea el cuidado y la preservación del medio ambiente. Entonces los derechos de tercera generación son los derechos actuales que surgen de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Gracias, alumnos. Eso es todo acerca del tema.